Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender cómo crear una aplicación con React que utilice la autenticación de Firebase, de modo que cuando algún usuario visite nuestra aplicación o sitio web tenga que iniciar sesión para ver cierto contenido, o que pueda crear alguna cuenta desde aquí para luego acceder y ver tal contenido, y así sucesivamente. De modo que puedan iniciar sesión, registrarse. Vamos a hacer un ejemplo. Tomemos hola con contraseña 1234566. Vamos a abrir la consola y aquí le damos en regístrate y aquí nos crea un usuario, como podrán ver, y además nos inicia sesión. Ya tenemos acceso al contenido oculto. Podemos cerrar sesión cerrada. Aquí vamos a correr, vamos a iniciar sesión con la cuenta que acabamos de crear, 1234566. Iniciar sesión iniciada con bla bla bla, y aquí lo pueden ver en la aplicación, has iniciado sesión, guapo. Y vale, si esto les interesa, pues acompáñenme en este video. Muy bien, ¿cómo va a funcionar lo que trabajaremos? En primera instancia necesitamos cumplir con dos requisitos. El primero sería tener un proyecto en Firebase. Lo segundo, como prerequisito, requisito, es tener un proyecto en React, y además sería enlazarlos, Firebase con React. Una vez que los hayamos enlazado, desde React vamos a crear dos pantallas. Una que sería el contenido oculto, el home, el inicio, al cual solo se va a poder acceder si se tiene sesión iniciada. Eso sería la primera pantalla. La segunda ventana, como podrán deducirlo, es una pantalla para iniciar sesión o para registrarse. Es decir, esta pantalla tiene que lidiar con el login y con el sign up. ¿Ok? Y la idea es que desde aquí se creen las cuentas, se envíen a Firebase, no sé qué estoy dibujando, y que Firebase notifique a React, oye, si tiene sesión, no tiene sesión, si existe esta cuenta, y así sucesivamente. Mira, aquí me abrió esta cosa de acá. Pero vale, es así básicamente la lógica detrás de este proyecto. Y con ello en mente vamos a comenzar con el primer requisito, que sería crear un proyecto en React. Para ello voy a abrir una terminal y desde aquí me voy a ir al escritorio, cd desktop, y desde aquí voy a correr el comando npx create react app. Vamos a llamarla fb auth tutorial. Ahí lo tienen. Y entonces me va a empezar a crear de todo el proyecto, me instalar las dependencias. Tengo que explicarles esto. Mientras tanto, vamos a irnos a nuestro navegador. Visitamos firebase.google.com y vamos a la consola, o hacemos clic aquí en comenzar. Y desde la consola vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo igual. Vamos a ponerle Firebase Auth Tutorial. Ahí está, Auth de Authentication del inglés. Continuar, no queremos analíticas. Crear proyecto. Y ya está. Entonces Firebase nos va a comenzar a aprovisionar este proyecto. La verdad es que no voy a tardar mucho. Mientras está acomodando, les invito a que le dejen me gusta y se suscriban a este canal si les gusta este tipo de contenido. Entonces, le damos un par de segundos más. No suele pasarse de 20-30 segundos. Ya está listo, continuar. Y ahora, desde aquí, dos cosas son muy importantes. La primera, indicarle a Firebase que dentro de nuestro proyecto estaremos trabajando con el módulo de autenticación. Le damos en comenzar. Nos va a preguntar cuál de todos los métodos queremos utilizar dentro de este proyecto. Vamos a escoger la de correo. Lo habilitamos, lo guardamos y listo. Firebase se va a encargar de absolutamente todo por nosotros. Lo único que tendremos que hacer es un par de métodos, un par de funciones que créanme son por demás sencillas. Y hasta esto lo primero. Y lo segundo, vamos a crear una base de datos. No es que la vayamos a ocupar, podríamos ocuparla. De hecho, haré un video más adelante de cómo podemos registrar aquí en una base de datos información acerca del usuario, como a lo mejor roles, si es administrador, si es gerente, qué sé yo. De momento, vamos a crear esta base de datos para que podamos hacer un enlace más rápido de Firebase con React. Ya verán a qué me refiero ahorita en un par de segundos. Igual aquí esperamos a que se aprovisione.
Y mientras esperamos, vamos a ver nuestra terminal. Ya terminó de instalarse el proyecto de React, entonces vamos a abrirlo desde nuestro editor. Aquí vengo a Open, vengo a Escritorio, que es donde lo guardé, y lo abrimos. Este es el proyecto que se descarga con React, es el template, la plantilla básica que viene por defecto. Y desde aquí vamos a eliminar todo lo que no se requiera, como esto de aquí, esto de acá, esto de acá, el loguito, las vitales, los tests. Nos queda únicamente app y el index. En index borramos esto que no nos sirve. Esto de aquí, esto de acá. Ya está. Y en app borramos esto de aquí, esto de aquí. Borramos todo. Vamos a dejar un fragmento. Guardamos. Y vamos a modo de costumbre, que no se pierda, importar el famosísimo React from React. Ya está. Entonces ya tenemos el primer requisito, proyecto de React. Ya tenemos el segundo requisito, que es el proyecto en Firebase con autenticación y base de datos. Lo que sigue es hacer el conecte entre los dos. ¿Cómo lo hacemos? Desde su editor de código, les recomiendo mucho VS Code, abrimos una terminal integrada y desde aquí vamos a correr un comando que es Firebase init. Este comando solo lo van a poder ejecutar si ya tienen instalado el CLI de Firebase. Si no lo tienen instalado, y si no me equivoco, es npm install de forma global Firebase CLI. Este debiera ser el comando, igual revísenlo en Google. Bueno, ya que tengan instalado el CLI, ahora sí podemos ejecutar Firebase init. Aquí vamos a hacer este enlace. Nos pide forzosamente que elijamos algún módulo o función que vamos a estar ocupando. En nuestro caso Firestore, por eso les pedí que lo aprovisionaran desde el navegador. Entonces cogemos con espacio, damos Enter y nos pregunta, ¿quieres crear un nuevo proyecto o utilizar uno ya existente? Obviamente uno ya existente, y el que creamos fue el de FBAuth Tutorial, este de aquí. Nos va a preguntar cómo queremos llamar a ciertos archivos, le damos Enter a todo para que tengamos los nombres por default y listo. Ahora, ya hicimos el enlace entre Firebase y React. Lo que sigue es indicarle a nuestro proyecto de Firebase, indicarle que vamos a estar trabajando con una aplicación web. Para ello, vamos a correr Firebase apps.create. Espérame, es apps.create. Nos va a preguntar qué tipo de aplicación es. iOS, Android, web, obviamente web. Y la vamos a llamar web app. No lo sé, FBAuth, lo que sea. Ahora, dentro del proyecto nos crea una aplicación web. Es una terminología bastante redundante, si me preguntan, pero bueno. Lo que aquí importa es este comando, este código. Si nosotros copiamos, pegamos y ejecutamos, nos va a dar unas credenciales de acceso. Con estas credenciales de acceso vamos a terminar de realizar la conexión y vamos a poder estar ocupando o utilizando, mejor dicho, todos los módulos y funciones que requieramos. Entonces vamos a copiar estas credenciales de acceso y aquí en la carpeta de source vamos a crear un nuevo archivo que se llama fbjs y desde aquí vamos a pegarlas. Ahora, estas credenciales de acceso nos van a dar acceso, LOL, a los servicios, a la aplicación de Firebase. Por ello es que vamos a guardarlos en una constante que se llame app, que vamos a exportar. De modo que la exportamos y la vamos a poder ocupar en otros módulos, otros componentes a lo largo y ancho de nuestra aplicación web. Adicional a esto, necesitamos correr la aplicación a través del paquete de los módulos que se descargan a través de la terminal. ¿Cómo se descargan? npm install Firebase. Con esto vamos a bajar todos los módulos, todo el código, toda la información para poder estar estableciendo estas conexiones entre React y Firebase. Como pueden ver, no tarda nada de nada. Y una vez que se hayan bajado, vamos a importarlos. Vamos a hacer import Firebase from. Anteriormente, esto se importaba así o se importaba así dependiendo del tipo de aplicación que iban a montar.
Hoy día Firebase funciona a través de módulos o pequeños paquetitos, de modo que no inserten mucho código en nuestra aplicación. Entonces hoy día, para trabajar con el sistema de módulos, escribimos Firebase, diagonal compat, diagonal app. Esto es lo básico, el esqueleto principal. Y luego vamos añadiendo los módulos con los cuales vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con Firebase, diagonal compat, diagonal auth para autenticación. Ya está. Ahora, estas credenciales nos van a estar logrando la conexión. Y por ejemplo, si vamos a trabajar con ellas desde app, vamos a importarlas de la siguiente manera. Import app from y fíjate, no lo metí en el source. Déjenme lo arrastro a source. Y ahora sí, si yo escribo así, aquí está, FB. Entonces vamos a estar importando este archivo que nos va a dar acceso en todos los componentes que requieran conectarse a Firebase. Pero bueno, ya está. Ya logramos el primer requisito, que es el proyecto de Firebase, el proyecto de React, y logramos el conecte. Lo siguiente es crear dos pantallas, las cuales va a estar mostrando React. Una, si tiene sesión iniciada. Dos, si no tiene sesión iniciada. Y es lo que haremos a continuación. Entonces, desde aquí vamos a crear un estado, un state. Este state nos va a estar informando si hay sesión iniciada o no. Para ello vamos a llamarlo usuario, set usuario, y esto va a ser un react.useState, y de entrada va a ser null, es decir, nulo, vacío, no hay usuario, por defecto no hay usuario. Y entonces desde aquí vamos a indicarle a React, fíjate, si hay un usuario, si el usuario es true, si existe, entonces queremos que muestres un módulo de home. Caso contrario, si no hay usuario, queremos que muestres una página de logueo. Ahora estos no existen, vamos a crearlo. Desde aquí en source vamos a crear home.js y creamos este módulo que se llame home, que vamos a llamarle, que va a decir algo como bienvenido, sesión iniciada. Iniciada, guapetón. Ya está. Y vamos a crear otro componente que se llame logueo. Y desde aquí vamos a devolver, vamos a hacer una pantalla de iniciar sesión. Y vamos a devolver un formulario, el cual va a tener un input de tipo email, que va a llevar por ID email field. Y vamos a regresar, o vamos a meter otro input que va a ser de tipo contraseña, que va a llamar por ID password field. Ya tenemos nuestros dos inputs, y como estamos dentro de un formulario, vamos a meter un botón de tipo submit, para que cuando se haga clic en este botón automáticamente se corra la acción del formulario. Entonces aquí vamos a ponerle iniciar sesión. Ya está. Y ahora estos dos los estamos llamando aquí de acuerdo a si hay usuario o no. Pero sorpresa, sorpresa, no los hemos importado. Vamos a importarlos desde aquí. Vamos a llamar importar home desde aquí. Y luego importar logueo desde aquí. Ya está. Y desde nuestra terminal vamos a correr npm start para ver que esté todo en orden. Desde aquí nos crea el ambiente de desarrollo. Esperamos un poquito y aquí está. La aplicación ha detectado que no tengo sesión iniciada, y esto es porque hemos puesto que por defecto el usuario inicial sea null. No hay usuario. Y por ello es que me manda a la página de logueo. Y aquí está. Iniciar sesión, iniciar sesión. Pero, como habíamos dicho, esta página, esta segunda vista del logueo, debemos poder iniciar sesión y poder crear una cuenta. Es decir, esta página debe lidiar con las dos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, con un state, con un estado. Entonces nos vamos aquí al componente o a la página de logueo y vamos a crear un estado que se llame
is registrando, que esto va a decirnos si la persona se está registrando, true, o si la persona no se está registrando y por lo tanto está iniciando sesión, es decir, is registrando sería false. Aquí creamos la función para modificarlo y decimos que esto viene de react.useState y que por defecto va a ser falso, es decir, por defecto la persona va a estar iniciando sesión. Ok, ahora, con base en esto debemos modificar nuestros textos y apariencia para que diga iniciar sesión, regístrate, bla, 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 bla. Entonces, para ello vamos a crear un condicional. Si is registrando es true, es decir, si se está registrando, vamos a decir regístrate. Caso contrario, vamos a decir inicia sesión. Así y ya está. Ahora esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el botón. Regístrate, iniciar sesión, y después del formulario vamos a agregar un botón que si se está registrando le va a decir algo como, oye, te estás registrando pero a lo mejor ya tienes cuenta, ¿no deseas iniciar sesión? Entonces vamos a escribir ya tienes cuenta, inicia sesión. Y si is registrando es falso, es decir, que por lo tanto está en la pantalla de iniciar sesión, a lo mejor no tiene cuenta todavía. Por lo tanto, lo vamos a decir, no tienes cuenta. Y el clásico, regístrate gratis. Ahora, la idea es que cuando hagan clic en este botón, los lleve a iniciar sesión o a registrarse. Y para ello, al hacer clic en el botón, con el onClick, vamos a correr una función, una arrow function para que no haya problemitas, que lo que va a hacer es cambiarme el set is registrando al valor opuesto que estaba. Es decir, si estaba en true me lo cambia a false, si estaba en false me lo cambia a true, true y así sucesivamente. Entonces nos venimos aquí, set is registrando, damos guardar. Aquí damos en actualizar, ahí está. Ok, como pueden ver, no tengo sesión iniciada y me manda aquí. Pero a lo mejor ni siquiera tengo cuenta. Entonces debo registrarme. Pum, regístrate. A lo mejor ya tengo cuenta. Bueno, si ya tengo cuenta, inicia sesión. Y es así de fácil. Vean cómo todo cambia gracias al estado. Ahora, para fines de que se vea más bonito, vamos a meterle una etiqueta. Decimos que esta etiqueta es para el email field, que debe decir correo. Cerramos, duplicamos, enviamos para acá y aquí vamos a ponerle contraseña, y en lugar de que sea email field, esta es para el password field. Ya está, nos venimos aquí, correo, contraseña, regístrate, no, quiero iniciar sesión, correo, contraseña, iniciación, perfecto. Ya está. Entonces ya tenemos esto de aquí listo. Lo que sigue es que desde aquí se puedan crear cuentas e iniciar sesión, se lleven hasta Firebase, aquí hasta Firebase, y que Firebase nos esté notificando o que se notifique la aplicación de que ya tenemos sesión iniciada. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Si queremos crear una cuenta, la idea es que aquí al registrarse ponemos nuestro correo, contraseña y le damos en registrar. Esto está dentro del formulario y quien debe llevar a cabo la acción de crear la cuenta es el formulario. Entonces aquí en el formulario vamos a acceder al onSubmit y en onSubmit vamos a ejecutar la función que se va a llamar submitHandler. Esta función no existe, como pueden ver aquí. Entonces vamos a crearla. Vamos a crearla aquí. Cons submit handler es igual a una arrow function que me va a hacer lo siguiente. Lo muy importante, lo más importante es que en props, en argumento, reciba el evento.
El evento es el evento de enviar el formulario. Y vamos a decirle que dentro del evento me evite actualizar la página. Esto es lo primero, está de default casi siempre. Lo segundo es guardar la información del correo y la contraseña. Para ello vamos a decir const correo es igual a el evento, que sería el target, el formulario, y desde aquí vamos a acceder a los IDs de los inputs, de estos IDs. Entonces decimos const correo es igual a target. No, correo no lo tengo como email field, emailfield.value, y const password es igual a e.target.passwordfield.value. Ya que los guardamos, vamos a loguearlos para ver que esté todo bien. Loguéame correo y password para ver que esté todo en orden. Entonces desde aquí inspeccionamos, abrimos la consola y decimos el correo es hola@lasfito y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo lo doy en regístrate, perdón, me imprime el correo y la contraseña, por lo tanto los está atrapando. Muy bien. Ahora, esta información tenemos que enviársela a Firebase para que nos cree una cuenta. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero, importar nuestras credenciales, nuestra aplicación. Ya saben, import app from el archivo de FB. Desde aquí vamos a llamar app. Y en app hay distintos métodos, que son los métodos de Firebase, las funciones. Con el que vamos a trabajar es con auth. Todos estos son funciones. Y desde aquí vamos a llamar el de create user with email and password. Crear usuario con correo y contraseña, y como podrán asumir, recibe un correo y recibe una contraseña. Ahora hay un problema. Esto de aquí es asíncrono. Por lo tanto nos va a generar una promesa, la cual hay que atrapar, por así llamarlo. Entonces aquí le ponemos un then. Esta promesa nos va a regresar el usuario y nos va a decir, oye, tu usuario ya se creó, enhorabuena. Entonces vamos a poner aquí usuario desde Firebase. Y con este usuario lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla usuario creado, 2 puntos, y mostramos el usuario de Firebase. Ya está. Ahora, no basta con recibir el usuario. Lo que tenemos que hacer es notificarle a la app de que ya tenemos un usuario. Si oye, ¿qué crees? Ya se creó el usuario, ya está aquí, ya muéstrale el contenido. Entonces, en logueo vamos a enviarle esta función para actualizar el usuario. Entonces aquí en logueo le decimos, oye, como prop vas a tener set usuario, para que logueo pueda utilizar este método de aquí y pueda cambiar el state. Entonces en logueo lo recibimos en props. Y una vez que se haya creado el usuario, dentro de esta misma promesa, ya que lo recibimos, vamos a props.set usuario y vamos a poner el Firebase, usuario de Firebase. Ya está, perfecto. Ya lo creamos, ya lo recibimos y ya actualizamos el state de la app principal, de modo que, como ya va a haber usuario, ya nos va a mostrar el logueo, nos va a mostrar el home. Vamos a verlo. Desde aquí en regístrate vamos a registrarnos con hola@lasfito, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regístrate, usuario creado, aquí está, bienvenido, sesión iniciada, guapetón. Ya estamos accediendo al home. Y fíjense que el objeto que nos manda Firebase es toda esta información de aquí. Lo que más importa es la propiedad de user. Aquí en user tenemos distinta información como phone number, el URL de la foto, el email, por ejemplo, o @lasfito. Con esta información podríamos estar trabajando y enviándole a una base de datos, mostrar contenido personalizado, pero bueno, no vamos a entrar en temas más complejos, hoy vamos a ver lo básico.
bueno, ya está, ya estamos creando usuarios. Y ya nos está dando acceso al contenido. Pero, fíjense, ¿qué pasaría si en lugar de registrarme, yo quiero iniciar sesión? Ya no quiero registrarme, ya hice ahorita mi cuenta con @lasfito. Quiero iniciar sesión. Bueno, tenemos que lidiar con este escenario también. Para ello, en logueo, en el submit handler, vamos a separar nuestra lógica. Esto lo voy a borrar. Todo esto de aquí, estamos de acuerdo que es la parte de crear usuario. Entonces, para crear usuario, vamos a tener una nueva función que sea const crear usuario es igual a una función de flecha que nos va a ejecutar esto. Y desde aquí hay que pasarle un correo y un password. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Si la persona se está registrando, if is registrando, si esto es verdad, entonces ¿qué queremos hacer? Queremos crear un usuario porque se está registrando. Y le vamos a pasar el correo y el password. De modo que cuando ocurra la acción del formulario, aquí en el submit handler, nos guarda la info. Si se está registrando, corre esta función crear usuario, correo, password. Lo manda acá, crear usuario, correo, password, nos crea el usuario. Perfecto. Pero ¿qué pasa si no se está registrando? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos iniciar sesión con correo y password. Pero esta función no existe, como podrán ver aquí, no existe. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a crear una función para iniciar sesión. Const iniciar sesión es igual a una root function que recibe correo y password. ¿De dónde lo recibe? Desde aquí, desde el submit handler. Y esto lo mandamos para acá. Ahora, ¿cómo iniciamos sesión? Bueno, tenemos que informar a Firebase de que queremos iniciar sesión. Para ello, mandamos llamar app, que recuérdense que es nuestro acceso a Firebase. Auth, como habíamos establecido. Y aquí hay uno que se llama sign in with email and password. Iniciar sesión con correo y contraseña. Que, como podrán asumir, claro que recibe un correo y un password. Y por supuesto que esto también es asíncrono. Por lo tanto, vamos a recibir la promesa cuando se cumpla. Vamos a tomar el usuario de Firebase y vamos, número 1, a imprimirlo. Vamos a poner aquí sesión iniciada con, e imprimimos este usuario que nos está mandando Firebase, este objeto gigante. No saben que vamos a imprimir solamente user, que como vimos era el más importante. Y adicional tenemos que, como estamos iniciando sesión con Firebase, hay que notificar a la app, oye, ya hay usuario. Con el props set usuario, vamos a pasarle el usuario de Firebase. Ya está. Perfecto. Chulada. Ahora desde aquí vamos a iniciar sesión con el hola@lasfito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iniciar sesión. Sesión iniciada con, y aquí está el user, bla, 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 bla. Bienvenido a sesión iniciada, guapito. Perfecto. Nos venimos para acá, vemos que ya estamos logueando, ya estamos creando cuentas y ya estamos siendo notificados en nuestra aplicación de React. Pero hay un problema. Fíjense que, si yo le doy en refrescar, mi sesión con Firebase continúa. Continúa, pero React, el estado de React que tenemos aquí, cada vez que se monta este componente, se pone en vacío. Lo que tenemos que hacer es que cada vez que se monte, React tiene que consultar con Firebase y decirle, oye, ¿tienes sesión iniciada en este navegador, en cookies, en caché? Firebase le dice, sí tengo sesión iniciada, aquí está. O Firebase le dice, no tengo sesión iniciada y por lo tanto continúa nulo. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, con un useEffect. Vamos a importarlo desde aquí. useEffect. Ok, importamos el useEffect. Y ahora cada vez que se monte este componente de la app principal, vamos a estar corriendo una función.
Para ello ocupamos useEffect y aquí recibe 2 argumentos. El segundo es un array de dependencias, es decir, de qué depende que se corra esta función. Si lo dejamos en blanco, significa que se va a correr cada vez que se cargue este componente. Y el primer argumento es la función en sí, que nosotros vamos a correr una arrow function. Y ahora aquí la idea es que cada vez que se cargue el app, el componente de app, React revise con Firebase si hay sesión iniciada en cookies, en caché o qué sé yo. Entonces, para ello vamos a correr app.auth, esta función, y aquí hay un método que se llama onAuthStateChange. Básicamente este método va a revisar si existe un usuario de Firebase. Si sí existe, vamos a correr alguna función. Lo que nosotros haremos es que si sí existe, al cargar, al montarse la app, de entrada vamos a correr aquí algo como ya tienes sesión iniciada con usuario Firebase. Y lo segundo es actualizar el usuario a el usuario que nos está mandando Firebase. De modo que aunque refresquemos la página, si tenemos sesión iniciada, nos va a estar mostrando el contenido de sesión iniciada. Para ello me vengo acá, le damos en actualizar. Me está marcando algún error aquí. Y es que me terminó se canceló la terminal por alguna extraña razón. Sale aquí nueva terminal, npm start, no pasa nada. Nos corre el ambiente de desarrollo. Y aquí está. Como pueden ver, aunque yo actualice la página, me checa que tengo sesión iniciada con Firebase y me dice bienvenido a sesión iniciada Webpack. Ya está, podemos crear cuentas, podemos iniciar sesión. La aplicación detecta la sesión iniciada, pero hace falta un punto muy importante que es poder cerrar sesión. Para ello, desde aquí, desde el home, en bienvenido, sesión iniciada, aquí vamos a meterle un H1. En H1 metemos un botoncito que diga cerrar sesión. Y cuando se haga clic en él, en el onClick, vamos a correr una función que sea cerrar sesión. Función que no está declarada, como pueden ver, no está definida. Entonces vamos a definirla aquí. Const cerrar sesión es igual a lo siguiente. En app.auth hay un método que es signout. Ya está. Con esto cerramos sesión y no hay más. Venimos acá, bienvenido a sesión iniciada Webpack, cerrar sesión, me cierra la sesión y como tengo sesión iniciada me manda a esta página de logueo donde puedo registrarme o iniciar sesión. Hagámoslo otra vez. Pongamos un lastfito1 con contraseña 1234556, regístrate. Bienvenido a sesión web. Iniciada, cerrar sesión. Iniciamos con la cuenta que acabamos de crear, lastfito1, 1234556. Y aquí está, funciona perfectamente. Si me vengo aquí a mi consola de Firebase y actualizo, pueden ver que aquí tengo todas las cuentas creadas. Y desde aquí puedo borrarlas, inhabilitarlas, restablecer la contraseña. Si restablezco, él recibe un correíto con estos templates, estas plantillas de oye, restablece, que no sé qué. Aquí está en inglés. Pueden modificarlo a algún otro idioma, pueden personalizarlo, qué sé yo. Pero es básicamente así como funciona esta aplicación. Se conecta con Firebase, podemos hacer autenticación y demás. Esto es lo básico, lo mínimo necesario que requieren para cualquier aplicación que requiera cuentas. Bueno, si les ha gustado el tutorial, regalen un me gusta y suscríbanse para más contenido como este.